aprender, conocer y, como decía él, en muchos casos recordar y reafirmar el privilegio que tenemos de formar parte de la iglesia, pero no cualquier iglesia, ¿verdad? La iglesia de Jesucristo. Vamos a primero poner en manos del Señor este tiempo para que Él sea soberano en las palabras que yo diga y Él también se manifieste en nuestros corazones. ¿Qué les parece? ¿Sí? Padre, te damos gracias, Señor, porque todos los días vemos tu mano sobre nuestra vida, Señor, y gracias, Padre, porque tenemos el privilegio de reunirnos cada domingo, Señor, y otros días en la semana, Señor, para conocerte, para nutrirnos en tu verdad, para convivir, Señor. Padre, te pedimos juntos, Señor, que tú te sigas manifestando en nuestras vidas, Señor, abras nuestro entendimiento, que nuestro corazón esté propicio para recibir una vez más tu palabra, tu enseñanza, Señor, tu exhortación, tu voluntad, Señor, y que la recibamos con corazón humilde, que la pongamos en práctica con obediencia, Señor, por amor a ti, por amor a tu iglesia, Señor, y sabiendo que es un gran privilegio, como ahorita lo decíamos, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pues bien lo decía Jorge, nuestro pastor, ahorita. Esto es una enseñanza, parte de la serie. Y hoy quiero que reflexionemos sobre la analogía entre el sistema muscular en el cuerpo humano y el funcionamiento de la iglesia. Así como los músculos en el cuerpo humano permiten el movimiento y la estabilidad, cada miembro de la iglesia tenemos un papel crucial para el funcionamiento de nuestra comunidad en esta expresión local. Sin embargo, todo esto depende de la dirección y el control de la cabeza. En el cuerpo humano, la cabeza a través del cerebro coordina y dirige todas las funciones. Y de la misma manera, Cristo, siendo la cabeza de la iglesia, nos guía y nos da dirección. Sin Cristo, la iglesia no podría funcionar, al menos no bíblicamente. Podría ser una comunidad muy bien coordinada, muy bien administrada, muy bien dirigida quizá, pero como iglesia, de la manera en que Cristo la fundó, la concibió, la enseñó y la instituyó a través de los apóstoles, simplemente no puede existir. Así como un cuerpo humano necesita una cabeza para vivir y moverse, la iglesia necesita a Cristo para crecer y cumplir su misión. Necesitamos a Cristo. Y pues vamos primero a ver los músculos, ¿no? Hemos estado hablando de casi anatomía, ¿no? Hemos hablado de la estructura de la iglesia, lo que le da forma, lo que le da fuerza. Hemos hablado de las actitudes de nuestro corazón como iglesia, como miembros de ella. Y hoy hablaremos de los músculos de la iglesia, lo que nos da fuerza, lo que nos da movimiento como iglesia. Y después de estudiar el esqueleto y esos sistemas internos, ahora enfocamos esta atención al sistema muscular. En la iglesia hay varias actividades espirituales que constituyen este movimiento. El esqueleto por sí solo, yo creo, muchos de nosotros desde la primaria quizá hemos visto algún esqueleto, ¿no? Ahí en el laboratorio de química o de biología, ¿no? O en algún museo quizá, en alguna vitrina. Y el esqueleto como estructura es importantísimo en el cuerpo humano, ¿verdad? Simplemente nos da firmeza, estabilidad, pero por sí solo el esqueleto puede hacer algo. Está inerte, ¿no? El esqueleto necesita los músculos para que cada coyuntura, cada unión entre los miembros de ese esqueleto cumpla una función. Esa es la importancia de los músculos. Y hoy veremos 5 músculos que como iglesia de Cristo debemos estar desarrollando, fortaleciendo, practicando. Son los que siguen: la proclamación de la verdad, el evangelismo, el discipulado,
la adoración verdadera y la oración, como los músculos principales de esta iglesia, que somos un cuerpo en Cristo. El número 1, que es la proclamación de la verdad, vamos a verlo en Primera de Timoteo. Vayan conmigo, por favor, a Primera de Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 11. Mientras ustedes lo buscan, yo por primera vez voy a sacar mis lentes, que en mi caso bien podría ser una muestra de que ya llegué a esa edad considerable, ¿verdad? Creo que por unanimidad lo podemos afirmar. Entonces vamos a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Dice así, este es Pablo hablando a Timoteo y la iglesia, dice, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La proclamación de la palabra de Dios es una función primaria de la iglesia. También en Timoteo capítulo 3, no lo busquen, Pablo le dice a Timoteo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y Pablo enfatiza en 1 Timoteo la importancia de la predicación y la enseñanza clara y autoritativa de la Biblia. Todos los creyentes estamos llamados a proclamar la palabra, no solo los pastores y maestros de la iglesia. Timoteo fue instado por Pablo a enseñar con autoridad y persistir en las verdades de Dios. Y de la misma manera, tú y yo en la palabra de Dios somos instados a hacer lo mismo. Recordemos que el canon, la palabra de Dios, fue escrito y está aquí no solo para la audiencia primaria, ¿no? En este caso fue Timoteo. Pablo le escribió a Timoteo para que leyese esto en la iglesia donde está Timoteo. Pero si está aquí en la escritura, en la palabra de Dios, también es para que tú y yo la tomemos en cuenta. Entonces, estas palabras de Pablo para Timoteo son también para ti y para mí. En el versículo 6 del capítulo 4, Pablo le dice a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Vean la importancia de proclamar la palabra entonces. En ocasiones pareciera que la proclamación de esa verdad solo es a través de la predicación y la enseñanza, ¿verdad? De una manera muy formal, pero no, es responsabilidad de todos. No todos predican, no todos enseñan, al menos de una manera formal, ¿verdad? Sin embargo, es responsabilidad y ordenanza para todos que proclamemos la verdad de Dios, de su palabra, del Evangelio. Nuevamente Pablo en 2 Timoteo 2:15 le dice que use bien la palabra de verdad. Debemos todos nosotros usar bien la palabra de verdad. Podrías decirme, oye, Eduardo, pero yo no predico, yo no soy maestro. ¿Cómo voy a proclamar la verdad? En el contexto de esta iglesia local, por ejemplo, en la convivencia que tenemos unos con otros, el domingo aquí en la congregación, saliendo en nuestras casas, cuando vamos a comer entre semana, cuando hacemos alguna actividad recreativa para entretenernos con nuestros hijos, ¿verdad? Ahí en ese contexto lo podemos hacer, en nuestras pláticas casuales, en nuestras pláticas informales, o también en las formales, cuando nos reunimos específicamente para hablar de algún asunto, ¿verdad? En nuestro hogar,
Varones, con nuestras esposas, con nuestros hijos. Es una oportunidad de oro para estar proclamando la verdad de Dios. Una pregunta para reflexión de los varones. ¿Podrían nuestros hijos y esposas, al hacer una comparación entre lo que se enseña aquí en nuestra iglesia local, con nuestro estilo de vida y con las cosas que nosotros les enseñamos y en las cuales les instruimos, y verían una congruencia? ¿Verían un parecido? No estoy hablando de que vivamos como esposos y padres una vida perfecta, pero al menos podrían decir que genuinamente ven en nosotros que somos diligentes, que somos esforzados y valientes para instruirlos en la palabra, para ser proclamadores de su gloria en nuestro hogar. Eso es algo muy importante. Así podemos y debemos proclamar la verdad de Dios como un músculo principal. Ahora, la iglesia, Pablo nos dice, es columna y baluarte de la verdad, pero no solo en el contexto de las 4 paredes de esta iglesia local, sino en el mundo también. Con los de afuera, diríamos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen amigos, familiares, parientes que son creyentes, pero quizás se congregan en otro lugar? ¿Sí? O quizá apenas están conociendo del Señor, del Evangelio, que quizá están recibiendo alimento espiritual con adulteraciones, que quizá están siendo dirigidos por engañadores y amadores de sí mismos, que quizá están ciegos y están siendo guiados por otros ciegos. Estas cosas las dice la palabra, ¿no? Son una realidad en la vida de los creyentes, en la vida de la iglesia. No estoy inventando nada. Es una realidad. Una manera de nosotros proclamar la verdad de Dios es cuando vemos que hay un error doctrinal, que hay un error de aplicación de la palabra en cualquiera de esos hermanos nuestros, sean de esta iglesia o no sean de esta iglesia. La pregunta es, ¿realmente lo hacemos? Incluso a veces cantamos, ¿no? ¿Recuerdan ese canto, Portador de tu gloria? Cantamos, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia sus obras. De día y noche es oída su voz. Y luego el coro de ese canto, ¿qué cantamos? Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. ¿Solo lo cantamos o también lo vivimos? En los que han ido al gimnasio, aunque sea como yo, que muy de vez en cuando vamos, sabemos, ¿no? Hay con los entrenadores que pues, hay varios grupos de músculos, pero hay músculos principales, ¿no? Los pectorales, la espalda, las piernas, los muslos, ¿no? La proclamación de la palabra de Dios es uno de esos músculos o grupos de músculos principales. No podemos descuidarla y debemos ser valientes para proclamar la verdad de Dios. Amén. Segundo músculo, el evangelismo y las misiones para evangelizar. El llamado al evangelismo personal y las misiones globales también es para todos, para que demos testimonio de vida y palabra, de la palabra eficaz, siendo una realidad en la vida de los creyentes. Vamos juntos a Mateo, capítulo 5, por favor. Mateo 5, versículos 13 al 16. Mateo 5, 13 al 16. Dice así: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera
y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces necesitamos estar preparados para compartir el Evangelio, porque somos llamados a ser luz en las tinieblas y a ser sal en el mundo. No es una sugerencia, es un músculo que tenemos que estar ejercitando diligentemente. En 1 de Pedro 3:15 leemos que debemos presentar defensa también de la verdad con mansedumbre y reverencia. Nuevamente con los de afuera. Hemos repetido varias veces la gran bendición que tenemos y el privilegio de ser una iglesia que por 15 años, por la gracia de Dios, hemos sido nutridos con sana doctrina, ¿verdad? Es una gran bendición. Pero ¿cuándo vamos a compartir eso hacia afuera? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Somos diligentes en procurar eso? Nuevamente, pregunta para reflexión. ¿Cuántos de nosotros invitaríamos a cualquiera de nuestros parientes y amigos a que asistiera a nuestra iglesia, digamos, no solo una vez, varias reuniones, y que al escuchar y ver lo que se predica aquí en esta iglesia, sana doctrina, y lo compararan con nuestro estilo de vida, podrían decir, ahora entiendo por qué. Ahora entiendo por qué Eduardo me dice lo que me dice. Ahora entiendo por qué Jorge me dice lo que me dice. Úrsula, Juan, Pedro, Silvia, Gloria. Pon tu nombre ahí. ¿Podrían ver una congruencia? ¿O dirían, ah, caray, ¿estás seguro que es aquí donde tú asistes siempre? Que no es lo que yo veo. Entonces necesitamos ejercer el músculo del evangelismo. Pero previamente haber ejercitado y constantemente ejercitar el músculo de la proclamación de la palabra, ¿verdad? Y para ello necesitamos conocer la palabra, nutrirnos en la palabra, meditar en ella. En ese mismo canto de Portador de tu Gloria, cantamos al último, o bueno, parte del coro, ¿no? Algo que nosotros le agregamos, no le digan al autor, que es el final de esa porción del Salmo, dice, sean agradables a ti los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Oh Jehová, roca mía y redentor. Cuando es agradable para nosotros, para el Señor, los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón, es porque conocemos a Dios a través de su palabra. Nos nutrimos en su palabra, le conocemos a Él, su voluntad. Y eso entonces nos lleva a ese deseo de proclamar su nombre. Y se da de una manera más natural el evangelizar, el anunciar las buenas nuevas del Señor a los que están a nuestro alrededor. ¿Cuántos de nosotros expresamos los valores bíblicos cuando hablamos asuntos de la vida que van en contra de la voluntad de Dios en el trabajo, con nuestros vecinos, con cualquier persona que no conoce de Dios? Nos manifestamos, expresamos nuestro desacuerdo con algún aspecto cultural, con un estilo de vida que se habla abiertamente, y miren que cada vez se habla más abiertamente de todo, ¿verdad? El mundo está experimentando una libertad que se llama libertinaje. Y todo mundo, más que nunca, tiene esa libertad de decir, hacer, expresar y proclamar sus creencias, sus valores. ¿No es cierto? Tú y yo, como creyentes, como hijos de Dios,
aprovechamos eso para hablar las nuevas de Jesús, para ser proclamadores de la verdad, para evangelizar. Defendemos la verdad o pasamos como uno de ellos por default. ¿Y a qué me refiero por default? Créeme, si no decimos nada para ellos por default, somos como ellos. No hay razón por qué piensen que somos diferentes. Pero si nosotros proclamamos la verdad de Dios, evangelizamos y somos valientes para defender la verdad, como decía Pablo, en mansedumbre, pero con seguridad, agradaremos a Dios. Es un músculo que tenemos que desarrollar también. Y eso también en el contexto como iglesia local, como un cuerpo en Cristo, ya lo decían nuestros pastores, necesitamos hacer mejor trabajo en el evangelismo como misiones, ¿verdad? Es importante también, no solo con caridad, no solo aportando económicamente y no necesariamente involucrándonos en la vida política como muchas iglesias lo hacen, pero sí para proclamar el evangelio y buscarlo diligentemente, que sea conocido en nuestra comunidad. Nuestra vida y palabras deben reflejar el evangelio porque somos llamados a ser la luz, la sal en este mundo, y eso implica vivir vidas puras que atraigan a otros a Cristo. Estamos llamados para eso también. ¿De acuerdo? Tercer músculo, la adoración, la verdadera adoración. Vamos a Juan, por favor, capítulo 4, versículos 23 y 24. Juan 4, 23 y 24. Mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y esto es una actitud de adoración continua la que debemos tener. En Romanos 12:1 somos llamados a ofrecer nuestro cuerpo como un sacrificio vivo a Dios en un acto santo de adoración. En 1 Pedro 2:5, Pedro dijo que somos un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces nuestra vida debe ser una vida de adoración continua, no solo cuando venimos a la iglesia. Pregunta para reflexionar. Cuando cantas, cuando lees la palabra, cuando escuchas la predicación, cuando oras con tus hermanos, meditas profundamente en ello, te gozas en ello, o a veces vienes deprisa quizá. Permites que tu corazón y tu mente asciendan cuando escucha los cantos, la lectura, las escrituras y la oración. ¿Contemplas a Dios en su trono? ¿Hay una profunda meditación y devoción de tu parte? Y eso se convierte en una adoración que brota de lo profundo de tu corazón al meditar en el amor maravilloso de Dios, impresionado por su misericordia, impresionado por su gracia, impresionado porque a pesar de su grandeza, Él se fijó en ti. ¿O estamos más preocupados por lo que vamos a comer cuando se acabe la reunión? ¿O por el partido que va a ser hoy en la tarde? ¿O porque mañana es lunes y hay que entrar con todo, al trabajo, a la escuela? Recuerden, necesitamos
y tenemos que ser un pueblo que adora. Y necesitamos cultivar un corazón que adora. No debía estar limitado cuando venimos aquí, ¿verdad? Decíamos ahorita, sean agradables a ti, Señor, los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Y cuando estamos aquí, en el contexto del canto congregacional, es algo hermoso realmente. A veces no puedo yo ni cantar, se me hace un nudo en la garganta. Gracias a Dios por los del coro, ¿no? Que le entran ahí. Necesitamos cultivarlo. En Santiago 4:8 leemos, acérquense a Dios y Él se os acercará. Acérquense a Dios y Él se os acercará. Él es el soberano. Es un privilegio para nosotros buscarle. Nosotros tener una devoción ante Él. Jóvenes, pregunta para meditación. Cierra los ojos. No, no es cierto. Pero piensa en esto, joven. Piensa en una o dos personas que tú admiras. Alguna celebridad quizá, alguien en preeminencia, alguien que hace algo súper extraordinariamente bien que a ti te gusta. Y cuando sale a tema esa persona, esa celebridad, generalmente ¿cómo te expresas con tus amigos y amigas? Y se hace toda una conversación, ¿verdad? Y viste esto, y viste el video, y viste acá, y lo que dijo, ¿verdad? Ahora piensa, imagínate que conocieras a esa persona, en persona. ¿Cómo procurarías hablarle? ¿Qué procurarías expresarle? ¿Qué le dirías? Bueno, ¿cuál es tu actitud entonces cada domingo? Cada domingo que vienes a orar, a cantar, a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, al dador de vida, al Creador de todas las cosas, aquel que se empeña en amarte a pesar de tu rebeldía, a pesar de tu desobediencia, y que te amó una vez y para siempre y con amor eterno. ¿Es comparable? Esto va para todos, obviamente, mis hermanos, no solo para los jóvenes. A veces necesitamos perspectiva, ¿verdad? Y no caer en formalismo y nada más estar viniendo a congregarnos pues por asistir, porque es lo que hacemos los domingos, porque mis papás me traen, porque tengo que llevar a mi familia, ya les dije que vamos a estar viniendo, ni modo que no les cumpla. Pero ¿cuál es la actitud de nuestro corazón cuando venimos ante el Rey de Reyes? Necesitamos ejercitar la oración continua en nuestra vida, una devoción apasionada por Dios. La adoración verdadera es en espíritu y en verdad. En espíritu porque solamente los que hemos sido renovados y nacidos de nuevo por el poder de Dios podemos realmente adorarle. La adoración verdadera solo surge de un corazón que ha sido rescatado, perdonado, redimido y santificado por Dios. Y es en verdad porque debemos hacerlo en todas las áreas y esferas de nuestra vida, manifestarlo, vivirlo. Y es crucial cultivar ese corazón que adore a Dios continuamente. Acerquémonos pues a Dios con devoción y con reflexión todos los días, todos los días. Amén. Siguiente músculo, número 4, la oración. Es muy importante la oración y estarán de acuerdo conmigo también que es muy difícil la oración, ¿verdad? Lo hemos dicho, es difícil a veces orar, aún en lo personal.
a veces todavía más en congregación, ¿verdad? En Mateo 6, 9 al 3, vamos a Mateo, por favor, capítulo 6. Versículos 9 al 13. Dice así, Mateo 6, 9. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Este es el modelo de la oración que Jesús nos dejó, ¿no? A través de los apóstoles. Y vemos en este modelo de oración una oración desinteresada, donde le pedimos al Señor, vénganos tu reino y hágase tu voluntad, no la nuestra, sino la tuya, Señor. Quiero las cosas de tu reino, no las cosas que yo quiero. ¿Sí? Pedimos que nos ayude a perdonar a los demás, ¿verdad? Así como Cristo nos perdona. La oración es algo desinteresado, es este modelo que nos marca. Y Santiago 5:16 dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Volviendo al tema de gimnasio, ¿verdad? Aún los que hemos ido poquito, ¿no? O sea, si tú vas al gimnasio y le preguntas a los que van al gimnasio, ¿cuál es el músculo que todo el mundo dice, ay, me gusta hacer el bíceps y me gusta hacer el hombro, pero cuando me toca hacer pierna, es un sufridero, ¿verdad? El día que lo haces y te dura 3 días, ¿no? Se nos doblan las piernas, ¿no? Duele. Es difícil hacer pierna. A veces la oración yo la siento así, siendo franco. Cuesta. Porque necesita de alguna manera una doble, triple porción de mi esfuerzo, de mi diligencia, de mi atención, de mi preparación para hacerlo. ¿Sí? Y últimamente, y bien merecido, hemos recibido 2 que 3 jaloncitos de oreja por parte de nuestros pastores, ¿no? Cuando se trata de la oración congregacional. ¿A qué hora empieza la reunión? ¿Y a qué hora llegamos? ¿Sí? Acabo de lanzar un boomerang, ¿eh? No una piedra. Se me regresa a mí también. Entonces, así como las piernas en el gimnasio, luego vemos unos cuates que están así poderosísimos de la cintura para arriba. Y hasta chistosos se ven, ¿verdad? Con piernitas de cerillo, dicen por ahí. Pues así de raros y chistosos nos podemos ver como iglesia, como creyentes, como familias. Y ejercitamos todos los otros músculos. Y la oración, pues ahí, porque pues cuesta más trabajo. Necesitamos ejercitarnos en la oración, particularmente. Siguiente músculo, el discipulado. Somos llamados a ser discípulos. Mateo 28, 19. Ahí mismo donde nos quedamos en Mateo 5, ahora vamos a Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí vemos un modelo de discipulado. En 1 Corintios, Pablo nos dice que sigamos el ejemplo de los líderes espirituales.
que enseñan y corrigen en tiempo y fuera de tiempo. Y el discipulado, así como la proclamación de la verdad, pareciera que muchas veces la tenemos limitada o queremos que solo lo hagan los pastores, ¿verdad? Que ellos discipulen, que ellos corrijan. Pero es un llamado que tenemos todos, lo acabamos de leer. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ese es un llamado para todos los creyentes. Todos tenemos que ser discípulos. Siempre habrá alguien que sepa un poquito menos que tú, o quizá mucho. Siempre habrá alguien que tenga más dudas que tú sobre la enseñanza bíblica. Esa es una oportunidad para que tú discipules. Y no se diga a los padres, ¿verdad? Los papás y mamás. Tenemos que instruir a nuestros hijos en el hogar, en la palabra de Dios. Eso es discipulado. Ahora, volviendo al discipulado en el contexto de la iglesia, en el contexto de los pastores, ¿no? Y su función. Es importante la actitud que tengamos porque a veces pareciera que los tenemos acotados a los pastores, ¿no? ¿Sabes qué? Que me predique y me enseñe. Pero ya que me corrijan, no, hay límites. Que no se metan ya conmigo. Eso es ya mi vida personal, ¿verdad? Sorpresivamente a veces se ven esas actitudes. ¿Sí? Entonces, el discipulado no solo es proclamar la verdad, no solo es predicar, no solo es enseñar, instruir, también es exhortar, también es corregir, es reconvenir, es llamar a cuentas. Y todos lo tenemos que hacer. En 2 de Timoteo, Pablo le encomienda que encargue estas cosas a hombres fieles, tanto la enseñanza como estos aspectos del discipulado. Timoteo aprendió de Pablo sobre el Evangelio, la sana doctrina, la vida cristiana y cómo vivir de acuerdo a las enseñanzas de Cristo a través de Pablo. Pero Pablo, ¿qué hizo? Haz un calendario y me invitas para yo predicarle a todos. ¿No? Le dijo, y esto que tú aprendes de mí, tú esto mismo, enséñalo a otros y encomiéndalo a hombres fieles. Y otra vez, si está en la palabra de Dios es para que tú y yo lo leamos, para que tú y yo lo meditemos y lo pongamos por obra. Podrías decirme, bueno, Eduardo, pero yo no sé enseñar. No es exclusivo de los pastores. Tenemos que ejercitarnos en enseñar. La práctica hace al maestro, ¿no? Algunos de nosotros tenemos a nuestros hijos como testigos, ¿no? De cuando las primeras veces que queríamos enseñarles, un desastre, ¿no? No se rascaban la cabeza, ¿no? Pero nos tocó aprender, calibrar actitudes, la manera como hacerlo, en vez de hacerlo muy impositivo, hacerlo en amor, con paciencia. Pero tenemos que ejercitarlo, tenemos que ponerlo en práctica. Así que el no saber enseñar no es pretexto, varones. Estamos obligados a discipular a nuestros hijos. Haciendo esto, perpetuamos la enseñanza del Evangelio y aseguramos que la doctrina cristiana se mantiene y se extiende a futuras generaciones. Eso es el discipulado. Hebreos 3:12, no lo busquen, dice, mirad hermanos que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza en Cristo. Eso es discipulado. Ven la importancia de que cada uno de nosotros ejercitemos el discipulado, exhortándonos unos a otros, para que ninguno endurezcamos
nuestro corazón por el engaño del pecado. Y así participamos de la obra de Cristo. Y de esa manera retenemos firme hasta el fin nuestra confianza. Ahí mismo en Hebreos 10:24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso es discipulado. Y esa responsabilidad tiene dos caras como las monedas. Nuestra responsabilidad es discipular. Y parte del discipulado, decíamos, es la corrección, ¿verdad? La disciplina. La otra cara de la moneda es, debemos también tener la actitud humilde para ser corregidos, para ser disciplinados cuando lo amerite. En 1 Corintios 12:12 dice así, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, cada uno de nosotros debemos ejercitar estos músculos. No es tarea únicamente de los pastores, de los maestros. No es tarea únicamente de tus papás, joven. Es tu responsabilidad también ejercitarte. La predicación, el evangelismo, la adoración, la oración y el discipulado son los músculos que mueven y dan vida a la iglesia. Debemos comprometernos a fortalecer estos aspectos en nuestras vidas y comunidades para glorificar a Dios y expandir su reino. Amén. ¿Cuántos nos vamos a esforzar en ello? ¿Cuántos vamos a ir al gimnasio espiritual? Sí, hay que levantarnos temprano. Hay que ir al gimnasio. Vamos ahora a hablar del aspecto más importante del cuerpo de la iglesia, que es Cristo, la cabeza de la iglesia. La cabeza es vital para el funcionamiento del cuerpo humano, controla todos sus movimientos y funciones. Y de manera similar, Cristo es la cabeza de la iglesia, guiando y gobernando todas sus acciones. Vamos juntos a Efesios 4, por favor. Efesios 4, 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, hablamos ahorita, ¿no?, de las coyunturas, las articulaciones, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Y de esa manera recibimos el crecimiento para ir edificando la iglesia del Señor, donde Cristo es la piedra angular, la primera piedra, la piedra principal donde se fundamenta todo el edificio que somos nosotros. Cada uno tiene su parte, su función, pero una sola responsabilidad. Esta verdad muestra que Cristo dirige y une a su iglesia. Solo por Él podemos ser iglesia. Si entendemos esto o no lo entendemos, se hace crítico porque afecta nuestras vidas y nuestra congregación, para bien o para mal. Vamos a ver cuatro
4 cosas que hacen evidente que Cristo es la cabeza del cuerpo. Cristo es el Salvador de la iglesia. Cristo es el pastor de la iglesia. Cristo es el soberano en la iglesia. Y Cristo es quien santifica a su iglesia. Vamos con el primero. Cristo es el Salvador. Hay 2 cosas que ponen de manifiesto o hacen evidente que Cristo es el Salvador. Su nombre. Su nombre es Cristo, Dios poderoso. Así lo cantamos, ¿verdad? Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Mateo 1:21 dice que Jesús, su nombre es Jehová salva. Es uno de los nombres de Jesús, Jehová salva. En Hebreos 2:9 al 10, vamos a leerlo juntos, por favor. Hebreos, y les recomiendo que pongan ahí algún marcador, porque vamos a estar recurriendo a Hebreos. Además que es un libro dificilito de encontrar, ¿verdad? Son muy poquitas páginas. Así que dejen por ahí un separador, por favor. Hebreos 2. Versículos 9 y 10. Hebreos 2, 9 y 10. Dice así, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Por Cristo es la iglesia, para Cristo es la iglesia, para que Él sea glorificado y honrado. Para que por la gracia de Dios, Él muriera. Hermanos, ¿saben una cosa? Sin Cristo muerto no hay iglesia. Porque Él murió por nuestros pecados para poder tener a su iglesia. Sin Cristo resucitado no hay iglesia. Porque Él resucitó para darnos vida y dárnosla en abundancia. Y sin Cristo obrando en nuestras vidas y siendo Él la cabeza de la iglesia, no hay iglesia. Cristo es el Salvador y el propósito de salvarnos fue para que le conociéramos y la plenitud de su gloria se manifestara. ¿Dónde? En la iglesia y a través de la iglesia. Hechos 14:12 dice, no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Jesucristo. Leíamos ahorita en Hebreos, por Él todas las cosas subsisten. Otra evidencia de que Cristo es el Salvador es su sangre preciosa. Ahí mismo en Hebreos 9:18, vamos ahí adelantito, Hebreos 9:18. Dice así, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció él mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Aquí en Hebreos sabemos que el pueblo judío sabía que el pecado había expiado
había sido expiado mediante la sangre. Eso era parte del mensaje de la carta a Hebreos. En el versículo 18 dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. El pueblo judío sabía que la ratificación del antiguo pacto en Levítico fue mediante la sangre. Dios requería que hubiera derramamiento de sangre para quitar el pecado. Moisés era el agente de Dios para rociar la sangre que ratificaba el antiguo pacto. Leíamos, ¿no?, cómo roció todo el tabernáculo y todos los utensilios con sangre. Sin embargo, toda esa sangre en aquel entonces era simbólica, un símbolo de la sangre que sería derramada por Cristo para hacer la paz entre el hombre y Dios. En el versículo 22 leíamos, y casi todo es purificado. Pero en Cristo todo es purificado. Su sangre derramada en la cruz purifica todo. Nos salvó, nos redimió. Por ella estamos aquí. Por ella somos aceptables delante de la presencia de Dios. Por su sangre que nos limpió. La sangre de Cristo es el nuevo pacto. Esa es la razón por la que Cristo tenía que derramar su sangre para ratificar el nuevo pacto. En Mateo 26, 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hebreos 10, 14 dice, mediante un solo acto de sacrificio, Cristo nos dio salvación eterna, una vez y para siempre. Vamos a Hebreos 9:12, poquito antes de lo último que leímos. Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención tenemos en Cristo. Cantamos bastante seguido, ¿no? Con su sangre nos ha redimido para nuestro Dios, de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Su sangre preciosa. Cantamos también, ¿quién nos puede perdonar? Solo de Jesús la sangre. ¿Sí? ¿Quién nos da otro corazón? Solo la sangre de Cristo. Cristo hizo un solo sacrificio y compró nuestra salvación eterna por el poder de su sangre. Cada mes celebramos la Cena del Señor también, ¿verdad? Lo hacemos para recordar eso, para recordar el sacrificio de Cristo en la cruz, que murió por nosotros y que derramó su sangre para limpiarnos de pecado, para limpiarnos y hacernos tan blancos como la nieve. Número 2, Cristo es el pastor de su iglesia. Hebreos 13, 20 al 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él es el gran pastor. Y por el pacto eterno que Él hizo, mediante el poder de su sangre que acabamos de ver, Cristo es la cabeza de la iglesia, mis hermanos. Sin su obra no hay iglesia. Sin su obra y sin entenderla, no tiene caso que estemos aquí.
Y todavía dudamos a veces, ¿verdad? Que Él nos cuida, que Él es el buen pastor. Dice la palabra que Él es el príncipe de los pastores, que cuando Él aparezca recibiremos la corona incorruptible de gloria. Él es el buen pastor. Él nos cuida. Aprendemos de Él también en la palabra que cuando una oveja, la parábola de las 99 ovejas, ¿verdad? Cuando una oveja se queda rezagada, herida, perdida, ¿qué hace el Señor, el buen pastor? Va por esa oveja. Piensa en eso. Él es el Rey del universo, el Señor de todas las personas, todas las cosas. Bueno, el Creador. Y su iglesia universal, somos millones de personas. Pero Él, como tu pastor, cuando tú te quedas rezagado, cuando tú estás herido, cuando estás atorado en una peña, Él va por ti. Él te cuida. Él es el que te pastorea. Lo hace a través de tus pastores en la tierra, ¿verdad? Lo hace a través de tus padres. Lo hace a través de tus hermanos en la iglesia. Él es el pastor. Y hay muchos medios por los cuales Él nos cuida. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Podemos entonces confiar en Él porque nos ama. Él conoce nuestro camino. Rindámonos pues a Él. Y el Señor como pastor también nos capacita. Ahorita leíamos en el versículo 21 que Él nos hace aptos, nos hace aptos ¿en qué? En toda buena obra para hacer su voluntad. No solo nos cuida, sino nos hace aptos para que podamos vivir una vida de acuerdo a la vocación en la que fuimos llamados, como hijos de Dios. Nuestra parte es ser diligentes y esforzarnos, ejercitar los músculos que hemos visto. Él como buen pastor nos capacita también. Y una manera en que nos capacita, la vemos en 1 Pedro 5:10. Dice, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él nos perfecciona y nos capacita a través de las pruebas. Y a veces lo que menos queremos son pruebas. Pero vean la promesa que viene detrás de las pruebas. Nos capacita, nos afirma, nos fortalece y establece. ¿Cuándo? En su tiempo. Después de pasar aflicción. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tan intensa? Pero de algo puedes estar seguro. Esa aflicción Dios en su soberanía la permite. Confía en el buen pastor. Confiemos en el buen pastor. Hebreos 4:15 dice que Cristo se compadece de nuestras debilidades. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si Él permite esas aflicciones en tu vida, porque Él ya las vivió. Él ya pasó por lo que nosotros estamos pasando y aún más. Él sufrió la muerte y muerte en la cruz. Y aún peor porque Él no lo merecía. Y tú y yo sí merecemos todo. Porque nacimos muertos en nuestros pecados. Y la paga del pecado es muerte. Y esa muerte no solo fue heredada por el pecado de Adán. Esa muerte nosotros mismos está en nuestros huesos. La vivimos, la practicamos el pecado, ¿no es cierto?
Y parte de las pruebas es confrontarnos con ese pecado. Como nuestro pastor, Él nos nutre, nos cuida y nos capacita para hacer su voluntad. Y también intercede a nuestro favor como nuestro sumo sacerdote, asegurándose de que ningún pecado es cargado a nuestra cuenta. ¿Por qué? Porque Él ya pagó por nuestros pecados en la cruz, una vez y para siempre. Número 3, Cristo es el soberano de la iglesia. Al examinar de nuevo nuestro texto de Hebreos 13, 20 al 21, notamos la palabra Señor en el versículo 20. Esa palabra tiene varios significados, pero en el Nuevo Testamento, en referencia al Hijo de Dios, siempre habla de quien tiene completa autoridad. Él es el Señor, Él es el soberano de su iglesia. Y el Señor en su iglesia manifiesta su soberanía de dos maneras: en cómo la gobierna y cómo enseña y guía a su iglesia. En Efesios 1, 22 y 23 leemos: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vean qué extraordinario es esto. Aquí dice que el Padre sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Dios y luego dice la plenitud de aquel. Su iglesia, tú y yo, su iglesia, somos la plenitud de Cristo. Aquel que todo lo llena en todo. Y ese es el propósito de nuestra misión, del que seamos una iglesia, que la plenitud de Cristo se manifieste en nosotros. Cuán importante es entonces que ejercitemos estos músculos con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Y el gobierno de su iglesia empieza con él, pero lo practicamos también en la iglesia, ¿no? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Tenemos también esa instrucción, ¿verdad? Ese orden de gobierno de Dios en las familias a través de los varones y en la iglesia, según la enseñanza del Nuevo Testamento de Cristo a los apóstoles. El Señor gobierna su iglesia por medio de una pluralidad de ancianos. Por eso hay pastores, por eso hay ancianos. Porque la autoridad de Cristo se debe ver reflejada y se debe ejercer a través de una autoridad, de una figura, en este caso nuestros pastores. Recibimos cuidado, recibimos paciencia, recibimos oración, recibimos enseñanza. Y el Señor nos guía de esa manera. Él es el maestro. Y debemos descansar y confiar en Dios en eso también. Juan 16, 12, 14 dice: el Espíritu de verdad guía a toda verdad, revelando las cosas que han de venir, porque Él es el maestro. Y gloria a Dios, lo mencionábamos ahorita, que nuestros pastores aman a Dios, aman su palabra y son diligentes para instruirnos en ella. Pero porque Cristo es el maestro.
Pero ¿y si no? Dios no quiera, ¿verdad? Pero ¿y si no hubiera sana enseñanza? Si no hubiera sana doctrina, si hubiera una desviación de la palabra de Dios en esta iglesia. Primera de Juan 2, versículo 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Dice que podemos recurrir al Espíritu para obtener conocimiento. Y lo dice esto en el contexto de la apostasía. Y la apostasía se da cuando alguien ya había manifestado ser de Cristo, ¿verdad? Conocer a Dios y seguirle. Pero aún en eso vemos que Cristo es soberano. Aún y cuando gente en autoridad, líderes, pastores, se rebelasen contra Dios y empezaran a enseñar en contra de su palabra, Dios nos promete que Él es el Maestro, porque por la unción del Espíritu Santo conocemos todas las cosas y obtenemos conocimiento. Porque la vida del Espíritu Santo que reside en nuestros corazones nos revela su verdad. Dice, y la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Sí? Digo, con esto no espero que el próximo domingo ya nadie venga. Dice aquí que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. No, esto es para enfatizar que la verdad de Dios, su espíritu, su vida, está en nosotros. Y en la medida que ejercitemos nuestros músculos, que nos nutramos de la palabra de Dios, que le conozcamos en oración, esa verdad que habita en nuestra mente y corazón, el Espíritu Santo, la va a traer en memoria. Cristo es el Maestro. Muchas veces vemos tantos creyentes conflictados porque sus líderes no están alineados a la palabra de Dios, pero no dicen nada. No hacen nada al respecto por temor al hombre. No proclaman la verdad, no la defienden, dejan de honrar a Dios por darle un lugar y honra al hombre. Y esto es parte de lo que debemos tener presente en nuestras vidas, que Cristo es soberano en su iglesia. Y si Él, vemos en el Antiguo Testamento, quitó y destruyó a los reyes de su pueblo, de Judá, de Israel, ¿cuánto más no lo va a hacer con que cualquier persona que se levante en contra de su nombre, de su palabra? Entonces debemos ser valientes para proclamar la verdad de Dios. Porque Él cuida soberanamente de su iglesia. Por último, Cristo es el santificador. Él santifica la iglesia. Él está obrando en nosotros, lo leíamos en Hebreos 13:21. Él es quien nos aparta del pecado, Él es quien nos purifica y nos dirige para que le glorifiquemos para siempre. Él santifica la iglesia. Vamos a Efesios nuevamente, capítulo 5. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo quiere que su iglesia sea pura a fin de presentársela a Él mismo como una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga. Entonces,
Decíamos ahorita, sin Cristo no hay iglesia. Si Cristo no hubiese venido a morir por nosotros, a predicarnos su evangelio, no habría iglesia. Si Cristo no hubiera muerto por nosotros para pagar por nuestros pecados, no habría iglesia. Si Cristo no hubiese resucitado por nosotros para darnos vida juntamente con Él, no habría iglesia. Y de la misma manera, si Cristo no santifica a su iglesia, no hay iglesia. Entonces debemos someternos, debemos rendirnos ante la autoridad soberana de nuestro Señor Jesucristo, para que Él nos santifique día a día, hasta que seamos conformados a su imagen y semejanza completamente. Fuimos creados a su imagen y semejanza, pero poco a poco somos conformados para parecernos cada vez más a Él, ¿verdad? Para que cuando Él venga, Él mismo presente a su iglesia, que es la plenitud de Él, pura y sin mancha. Primera de Juan 1:9 dice que su sangre nos mantiene limpios de todo pecado. Y una de las formas en que Dios nos limpia, mis hermanos, es a través de la disciplina. Lo volvemos a mencionar. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y el Señor, a quien ama, disciplina. Y así nos edifica. Debemos recibir entonces la disciplina del Señor a través de los hermanos, a través de los pastores, a través de la enseñanza de la palabra. Y Él nos va santificando. Para mí es un gran alivio saber que la responsabilidad de edificar la iglesia, Dios no la dejó en nosotros, porque Él edifica su iglesia. Pero sí tenemos la responsabilidad de ejercitarnos en estas disciplinas espirituales, de hacernos fuertes, ¿no? Todos los músculos. No porque nosotros a nosotros mismos nos vayamos a presentar por nuestros propios méritos puros y santos delante de Dios, sino porque Dios prometió hacerlo, Él en nosotros, a través de estas cosas. A nosotros nos toca obedecer, nos toca someternos al soberano, a la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Confiemos entonces y sigamos a Cristo nuestro Salvador y nuestro Pastor. Debemos realmente vivir como cristianos y por lo tanto como iglesia un cristianismo real, donde todo lo aprendido lo vivamos en el día a día, no buscando lo nuestro, no queriendo forzar las cosas, no cayendo en formalismo y rutina, sino sentirnos realmente privilegiados de que Dios nos ha hecho partícipes de su gloria, de su obra redentora, sabiendo que Él nos santifica para presentarnos sin mancha delante del Padre. Y gocémonos en eso. Gocemos en eso. ¿Cuál jactancia? Pero ¿cuál duda tampoco? ¿Cuál confianza en nosotros mismos? Pero confiados en Cristo. ¿Cuál temor? Sino un temor reverente delante de Dios y por eso un agradecimiento, entregarnos a Él. Obedezcámosle, esforcémonos, seamos diligentes
ejercitándonos en la piedad, desarrollando estos músculos espirituales que le dan vida a la iglesia, de cuya cabeza, cuya cabeza es Cristo. Amén. Amén. Oremos juntos. Gracias, Señor, gracias porque en Cristo, Padre, tú determinaste que fuera la plenitud, que todo estuviese en Él y todo fuese para Él. Gracias, Cristo, porque tú te entregaste plenamente por nosotros y para nosotros, y porque somos tuyos, somos tu cuerpo, Señor, porque tú nos mantienes unidos, Señor. Padre, y fortalécenos, establécenos y ayúdanos, Señor, a tener en nuestros corazones grabado esto, Señor, que todos formamos parte, Señor, de ese cuerpo y debemos ser diligentes, cada uno de acuerdo a los dones, las encomiendas que nos diste, Señor, y juntos, unidos, unánimes, servirte a ti, adorarte a ti, buscarte a ti, Señor, y dejándonos guiar por tu sabiduría, por tu palabra, Señor, porque tú eres el soberano, porque tú eres nuestro Salvador, porque tú eres nuestro pastor y porque tú nos santificas, Señor. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.